Bien, entonces sigamos acá. Continuamos, gracias por la espera. Entonces vamos y seguimos allí con lo que estábamos viendo de la personalidad. Entonces, bueno, les voy a leer acá algo acerca de los rasgos individuales. ¿Quién es esa bebé tan linda que suena por allá? Los rasgos individuales nos dice que son exclusivos de cada individuo, pero los rasgos comunes son compartidos con mucha gente. Entonces todos tenemos rasgos individuales y también rasgos comunes, ¿sí? Que es importante. Dice que Alport advirtió que dos personas no pueden tener justamente el mismo rasgo, sino que aunque puede decirse que dos individuos poseen el rasgo de la cortesía, el estilo personal con que se expresa este rasgo en cada persona es diferente. Entonces, en este sentido, los rasgos son individuales. Sin embargo, para todo proceso práctico, los individuos comparten algunas pautas de conducta. Por ejemplo, es posible hablar de la gente por lo general cortés. En este sentido más práctico, Alport hablaba entonces de que es posible aplicar el término de rasgo común. Algunos cambios en su teoría, por ejemplo, resaltaban que los aspectos individuales y los aspectos comunes de los rasgos renombraban una disposición personal. Entonces él decía, una predisposición personal es una estructura neuropsíquica generalizada, o sea, característica de cada individuo, con la capacidad de hacerse funcionalmente equivalente a muchos estímulos y de iniciar y dirigir formas equivalentes de conducta adaptativa y estilística. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, puede ser que un rasgo característico que tengamos todos sea, por ejemplo, el ser, no sé, responsable. Pero entonces el responsable, y se lo pongo en este contexto y me van a decir si es verdad o no. Entonces yo soy muy responsable porque yo llego a mi casa tempranito a las 6 de la mañana después de que me voy de rumba. Yo no pongo a trasnochar a mi esposa, sino que yo soy responsable porque le madrugo a las 6. ¿Cierto que sí? Pero otro Es podría verdad, decir, yo, ¿no? pero otro podría decir, yo soy responsable porque entro a trabajar a las 8 de la mañana y llego siempre a las 7:30. Aparte, soy muy puntual. Y todos los días madrugo a trabajar, pase lo que pase, esté lloviendo o no esté lloviendo. Entonces, eso podría ser un rasgo que para cada uno es individual, pero que para un común denominador es un rasgo común, porque todos podemos ser cortés, pero ¿cómo lo expresa una persona de manera diferente ese rasgo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, Bueno, entonces voy a volver aquí a compartir en la pantalla y les voy a hablar entonces de esa parte de la personalidad que Alport nos comentaba y de sus conductas, ¿sí? Y la parte de la madurez que él habla. Resulta que cuando él habla de la madurez, por aquí, él expresa que cada individuo va empezando a experimentar un grado de madurez con el tiempo. Y eso lo podríamos decir, pero no solamente tiene que ver con la edad, porque podemos ver personas muy maduras de acuerdo a las situaciones que hayan vivido en su vida. Si una persona ha sido expuesta a muchos cambios, a muchas adaptaciones, a muchas situaciones, puede tener más madurez, aunque sea de menos edad, que otra que lleve 40 años y todavía viva en la casa con los papás. Y que es verdad. ¿cierto? Y que no se ha enfrentado a ningún tipo de situación. ¿Cierto? Entonces, vengo aquí y les comparto estas diapositivas. Vuelvo acá. Entonces, en esa parte de los sistemas psicofísicos puede cambiar la personalidad en cada uno de nosotros. Puede que sea peculiar para alguien, como por ejemplo la huella. La huella para nosotros, esa sí es distintiva, pero la parte lógica tú la puedes expresar de una manera, como la parte musical y para otros de otra manera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las características de la personalidad de que él hablaba, más adelante vamos por acá, a la motivación. Entonces, él hablaba que esa parte de la motivación, al igual que la maduración, es una característica de la personalidad también, pero es cuando maduramos, cuando tenemos esas tendencias innatas de alcanzar una forma activa
sin intervención de la educación o la experiencia. Entonces, nosotros buscamos siempre ese nivel de maduración porque estamos expuestos a muchas situaciones, ¿cierto? Esas situaciones nos permiten a nosotros validar el comportamiento a lo largo del tiempo, cómo nos va, cómo afrontamos una situación ante la vida, cómo me comporto frente a un proceso adaptativo como este que estamos viviendo ahora del COVID, ¿cierto? ¿De qué manera me oyen ahí? ¿Sí? Sí, Ok. ¿De qué manera entonces yo estoy, cuál es mi mirada frente a esta situación que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él habla de acá de unas características de la maduración en el ser humano y nos habla de la extensión del sentido del yo. Entonces dice, los adultos maduros se interesan en los demás y en su bienestar. Entonces no solamente piensan en ellos mismos, sino que piensan en extender esa preocupación por las demás personas. Otra es la relación del yo con los demás, es decir, cómo me comporto, a ver, acá me están, okay. Cómo me comporto con los demás, de qué manera me comporto con los demás, ¿cierto? De qué manera puedo yo relacionarme. Y la otra es esa parte de la seguridad emocional, que tiene que ver por acá. Esa parte de la motivación que implica entender los objetivos y los propósitos que yo tengo como persona con los demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Bien, bien. bien. Seguimos entonces. Bueno, él nos habla también un poquito del aprendizaje. Entonces voy a hablarles de los hábitos, ¿cierto? Los hábitos eh, son esas, digámoslo así, acciones habituales y rutinarias. Todo lo que sea una rutina se convierte en un hábito. Muchos en la actualidad dicen que una acción se convierte en un hábito a partir de los 21 días. Por eso hablan mucho del reto de los 21 días, del detox y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero pues nosotros si tenemos la experiencia práctica frente a un hábito, podríamos decir que si yo me determino, por eso él habla mucho acerca de esa parte de la motivación. Si yo tengo un estímulo frente a un hábito, para mí puede hacerse incluso desde el primer día. No necesito irme hacia a esa acción rutinaria, sino que como yo estoy motivado por algo, por ejemplo, hacer ejercicio, entonces yo no necesito hacer 21 días para que se vuelva un hábito en mí, sino que como estoy tan motivado a hacerlo, a partir del primer día se puede convertir en un hábito. ¿Sí? Bien. Y sigo por acá un poquito. Ya les había hablado de esto. ¿Quedó claro entonces la parte del- de los rasgos individuales, centrales, cardinales y secundarios? Sí, señora. Sí, oh, bien. Muy bien. Entonces él decía que el término del propium, que viene del propio ser, se emplea para evitar los términos del ego y el yo. Recuerden que el ego es la parte de que nos habla del pensamiento hacia cerca de mí mismo, pero del pensamiento que viene determinado por el egoísmo, ¿cierto? El ego, del yo, la parte subjetiva de mi yo. Y se refiere entonces a esas experiencias centrales de conocimiento de mí mismo que tienen las personas conforme crecen. Entonces, si la persona en su, lo que hablábamos ahorita, en su parte madura, empieza a atender de sí mismo, entonces se considera que eso tiene que ver con su propio ser. Entonces ahí viene la autoestima, esa parte del yo corporal, esa parte de la imagen o el myself o el self de mí mismo y la lucha propia frente a la vida. Yo, digámoslo así, que no les voy a hacer muy específicas en esta parte, pero entonces sí quiero volver aquí a la imagen que tenía hace un momentico de Alport. Entonces, el yo corporal, esa identidad marcada que desde un principio hablábamos, esa parte de la identidad, la autoestima, cómo me estimo yo, cuál es el valor que doy de mí mismo, esa es mi parte de la valía,
la parte de la autoimagen, cómo me veo, cómo me cuido, esa extensión del yo, recuerden lo que hablábamos ahorita, que es la parte de cómo veo yo a los demás y cómo me preocupo por los demás, la parte racional y la parte intencional. Dentro de las características de la psicoterapia que manejó Alport, estaba el método ideográfico. Él usaba lo que eran documentos personales, por ejemplo, las biografías de una persona, los diarios, para examinar la vida de alguien. No sé si ustedes alguna vez les han colocado en proyecto de vida. Yo tengo la oportunidad y la bendición de poder orientar clases de proyecto de vida y a mis estudiantes les coloco siempre que hagan una biografía, una autobiografía de sí mismos. ¿A ustedes alguna vez les han colocado a hacer una autobiografía? ¿Alguien la ha hecho? No. ¿No? Pues ya. Tarea. Oigan, ya tienen la tarea. Chicos, a ver, yo los miro, espérenme. A ver, ya tienen la tareita. Les voy a pedir entonces que cada uno de ustedes realice para dentro de 8 días una autobiografía de la extensión de páginas que desee. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a colocar allí aspectos de nuestra vida personal, tanto positivos, que lo consideremos positivos, y también negativos. Vamos a colocar allí aspectos relevantes, como por ejemplo, de cada etapa, puede ser de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, pero quiero que se refieran especialmente a algo. Y eso lo vamos a tener para presentar, ojo, lo pueden ir haciendo, pero lo vamos a hacer a mano. Y eso lo vamos a presentar el día del grado. Ojo pues, eso ya lo había hablado con don Darío. El día del grado del diplomado lo vamos a presentar manual. Es decir, ustedes van a hacer su biografía, su autobiografía en la casa, lo van haciendo como si fuera un diario y van empezando a escribir y lo vamos a presentar manual. Ojo, recuerden cuando a uno le ponían en el colegio a investigar sobre ciertos autores. ¿Qué pasaba allí? Uno iba y en la autobiografía estaba la fotico de la persona, ¿cierto? El bigotudo, siempre estaba ahí en la enciclopedia y uno investigaba en la biblioteca, ¿sí? Entonces vamos a poner foticos de nosotros y aspectos bien importantes como este. ¿Qué fue, digamos, la anécdota que más le ha impactado de su vida? Entonces la cuentan. Cuentan acerca también de, ay, me va a acabar la batería del computador. La parte, por ejemplo, de alguien que lo haya afectado positiva o negativamente, qué marcas ha tenido de cierta persona o o a lo largo de su vida, alguna experiencia que quiera mencionar y lo van colocando allí dentro de su autobiografía. Puntos importantes también, otra, ¿cuál es su misión y su visión? Su misión y su visión y los objetivos que usted tenga a corto, mediano o largo plazo. Después de eso también les voy a hablar en otra clase como para irles ampliando un poquito. ¿Será que me esperan un momentico? Yo voy estoy al lado de mi casa, voy por el conector. Permítame un segundito. Pueden ir leyendo acá. Claro que sí. Pueden ir leyendo acá antes de que se me acorte el computador. Perdón, un momentito. Bueno, pues yo sigo siendo el profesor entonces. A ver, muchachos. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Corro acá. Cambio de profe. Sí, con Cambio de profe. Yo pensé que era que él iba a leer. Ya está mejor, ya está mejor. Ah, no, ahí llegó la nueva maestra. Profe. Ah. La relevaron, la relevaron. Le hicieron relevo. Sí, le hicieron relevo.
Ahorita nos pregunta de qué leímos y yo no leí nada. Muestre. Y David no nos dejó Ustedes leer. hablan mucho. Ustedes hablan mucho. ¿Cómo me les fue? A ver, ¿quién estaba dando la clase por mí? David. Oigan, Adivine. Ah, oigan. No, el que menos habla de la clase. El que menos habla. Fabián. Nos explicó. Y después la señora que apareció por allá detrás de la pantalla la relevó un poquito. Ah, tan bella, doña Consuelito, que eso es un amor. Mi vecinita. Estoy acá porque la conectividad acá es mejor. Bueno, Fabián, ¿qué fue el que estaba leyendo por todos? A ver, Que nos Fabi. dé un resumen. Fabi. No, yo no estaba leyendo. Bueno, ya les hago dar envidia. Vean este cafecito tan rico. Uy, cafezote. Oiga, Ah, qué rico, cafezote. eso mismo, vea. Hay que Claro, desestresar a profe, ahí sí, Mariana ahí sí toma café, claro. Ahí sí gasta. Sí, gasto. Bueno, sigamos, muchachos. Acá, Profe, bien. no está bien. Mariana. No, Marianita me dijo que ella tenía clase y que no iba a poder estar en esta segunda oportunidad, pero que yo le dije que tenía la clase grabada. Es más, muchachos, necesito que me recuerden ahorita que yo ya los estoy subiendo a YouTube, los videos. ¿Sí? Listo. Ya los ¿Ah, tengo sí? ahí. Sí. ¿En Así. YouTube? Sí. ¿Y eso que no me dice para organizarme los crespos? Así despeinados y cachetones quedamos. Ay, tan Ah. lindos. No, no se organicen los crespitos, los crespitos así. ¿Qué? Caña, profe. Los desobedientes. Los rebeldes. Ah, bueno, muy bien. Entonces, chicos, sigamos pues acá ya para ir finalizando. Entonces, lo que él busca y la finalidad de la meta terapéutica de Alport es lograr la madurez psicológica. ¿Y cuándo se logra la madurez psicológica? Entonces, cuando la persona tiene esa seguridad emocional de sí mismo y su aceptación. Recuerden que él pasa por todo eso. ¿Cómo es el yo corporal? La conciencia de mi cuerpo, la conciencia de mi identidad, la conciencia de mi autoestima, mi autoimagen, cómo estoy yo parado frente a los demás y cómo busco pensar en los demás, en mi parte racional y en mi parte intencional. ¿Sí? Él busca desarrollar esa parte perseverante en los hábitos y en las conductas de las personas que sirven para cumplir sus propósitos originales y que se mantengan en el tiempo. Recuerden que él habla de estabilidad y también habla de la parte, ay, se me fue, perdón, de la parte de la disponibilidad y de la parte también de la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, para él es importante que a lo largo del tiempo permanezcan esas conductas que son originarias de cada uno, esos rasgos, y que no desaparezcan, que no sean tan solo situacionales, ¿sí? Él busca que la gente pueda desarrollar una parte de autonomía funcional que va más dirigida al self, al propio yo, que los hábitos y que los valores constituyen el ejemplo más común, lo que yo les decía ahorita. Entonces, si usted me dice que es responsable, usted me dice que como si fuéramos a definir el concepto de una empresa. Entonces, ¿cuáles son los valores de una empresa? Entonces, ¿qué compromiso? ¿Qué lealtad? ¿Qué agilidad? ¿Qué eso? Entonces, cada uno de nosotros tenemos unos valores. Por eso ahí en la bibliografía que ustedes van a hacer de ustedes mismos, la biografía, van a poner cuáles son sus valores, sus fortalezas, sus destrezas, sus talentos, ¿sí? Y la van a ir trabajando bien dinámicamente, o sea, bien creativamente. Las Eso es mujeres para dentro de 8 días, profe. para dentro de 8 días, No, no, yo les había puesto que para dentro de 8 días no, pero para dentro de 8 días no. Dentro de 8 días les voy a preguntar cómo van, más bien, el próximo miércoles. sí. Que tenemos clase de nuevo. Las clases conmigo, pues según me dijeron, van a ser entonces miércoles y jueves ya, definidas. Miércoles y jueves. Ah, bueno. Mañana también entonces vamos a estar. El tema, ahorita me lo corroboran para que continuemos entonces con la misma dinámica. Y ahorita les paso información acerca de Alpor para que lo tengamos aquí. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias o felicitaciones. A ver, una de tantas. Felicitaciones. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Ya la gente no llama a dar felicitaciones, sino a poner quejas, ¿cierto?
Sí. Mm. Los que atienden. Profe, Servicio al cliente. lo que nos está mostrando en la pantalla no lo puede enviar. Es que está Sí. muy bien explicado, porque yo estuve buscando y la verdad no. Me parecían que eran tantas cosas y era como muy Les complejo. cuento que esto lo hice en cuarto semestre y también les voy a mandar este. Vamos a ver si me da acá. Les voy a mandar el de Maslow, que también lo tengo acá, que lo hice en cuarto semestre. Recuerdo que me costó mucho trabajo hacer este cuadro. Precisamente lo hice cuando estaba por allá en la universidad. Bueno, por aquí está el otro. Chévere, le quedó súper. Yo se los mostré, sí. Este lo hice yo por allá. Bueno, aquí lo tenían en imágenes, pero no sé qué se me hizo el otro. Miren, sí. De Maslow. Yo hice por acá el de la teoría de Maslow también. Miren, este también lo hice. El de Maslow, entonces se los voy a pasar para que lo tengan allí. Sí, es bien, Ay, sí, porfa. bien ¿Puede ser interesante. al correo, por favor? Sí, escríbanme sus correos, claro que sí, me lo escriben entonces ahí en el grupo y claro, con mucho gusto, se los comparto. Se los comparto. Bueno, entonces, por acá me devuelvo a la pantalla. Ahí. En la parte del humanismo que les decía. Cuidado, lo muerde de perro. Ya. ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de los rasgos neuróticos y psicóticos de Eysenck? No lo ¿Sí? recuerdo. Ahí, como que no, el neuroticismo, Sí. la extroversión Ah, sí, sí, sí. y el sí, psicotismo, ¿cierto? sí, ya. Sí, sí. De Eysenck, vea, ¿recuerdan del modelo de la estructura jerárquica de Eysenck? Entonces, como todos estos modelos de personalidad, nosotros debemos tener como aprender a entenderlos para que no se nos enrede la pita, por así decirlo, a la hora de hablar de cada uno de ellos. Entonces yo también les voy a pasar este material que tengo acá, ¿sí? Y que lo puedan ustedes tener. Ay, tan bella. Les quiero hablar de dos cositas importantes. ¿Ustedes han escuchado hablar de los test proyectivos o las pruebas proyectivas? Yo ¿No? no. Bueno, resulta que en psicología se trabajan dos tipos de pruebas. Unas proyectivas que tienen que ver con la proyección del ser humano y recuerdo que David por allá días atrás nos comentaba que cuando a uno lo ponían en una entrevista a hacer un dibujo de uno mismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, eso es un test Sí. proyectivo. Lo que buscan es no sé, irse acerca de la percepción de las personas. ¿Cómo ves tú la vida? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo te proyectas? Pero se llaman proyectivos. Y eso no está estructurado. Son esos tests o pruebas, por ejemplo, como el test de la figura humana, que te ponen a dibujar una persona. Le dicen, dibuja una persona y no la dibujes así en palitos, sino que tenga como contextura. Entonces, y después le dicen, haga una historia acerca de esa persona. ¿Sí? Escriba algo acerca de esa persona. Y en el otro lado, haga una persona del género contrario. Y entonces ahí se aprenden a identificar esos rasgos de cada persona. Por eso se habla de la personalidad. Todo lo que se habla de la personalidad son test proyectivos, ¿sí? Porque lo que hacen es mirar el mundo interior de una persona. ¿Cuáles son esas características más relevantes de su personalidad? Entonces, todo lo que se hable de personalidad, recordemos, en psicología son test proyectivos. Si el dibujo lo hacen triste, profe, es porque quiere decir que una persona es triste, ¿o qué? Pero entonces miren lo que pasa y eso es importante ver. Podríamos decir entonces que si una persona tiene un estado anímico triste y en ese momento se dibuja triste, ¿esa persona es así? No. No, Ese ¿cierto? momento O de pronto una persona que mantiene agobiada. O sea, Exacto. no quiere decir de que sea una persona que sea triste normalmente, pero de pronto tenga un entorno agobiante. Ujú. Resulta que esto que estamos viendo acá, yo podría identificarlo, por eso esta imagen, yo podría identificar que esto es una figura, si tú lo miras de otra forma es otra figura, ¿cierto? Y cada uno le puede dar, digámoslo así, ambigüedad a
a ese significado. Entonces, por eso esos test proyectivos nos sirven para describir personalidad, pero no en cierto caso nos dan como la validez y la confiabilidad correcta, ¿sí? Entonces, eso se hace mucho. Los test psicométricos, por el contrario, en psicología, son ya pruebas más estructuradas, ya son más fiables y son estandarizadas. Entonces, por ejemplo, el test de Heisen, que yo les mandé a ustedes, que también es de personalidad, sí tiene unas escalas de medición. Y dentro de esas escalas, sí se puede decir que es más confiable y más válido el resultado con respecto a que si yo los pongo a hacer el test de la figura humana o el test de Guartet que les mostré hace 8 días, que era de unos cuadritos, de unos dibujitos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, Ujú. sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo voy a mirar los rasgos, y esto en la parte de criminalística y ciencias forenses tiene mucho que ver, yo puedo poner a una niña que es abusada y le puedo decir, haz un dibujo de ti misma y haz un dibujo de alguien que no te guste, entonces ustedes qué creen que dibujaría esa niña? Se Ah, dibujaría ella pues, triste, ¿cierto? Y dibujaría a su ajá. agresor, ¿y cómo lo dibujaría? Un monstruo. Como un monstruo, ¿cierto? Como un monstruo. Entonces, las pruebas proyectivas sí tienen, digámoslo, su importancia. Yo ahora que estoy viendo en la Universidad de Psicología Jurídica, tiene su importancia a la hora de establecer el testimonio de alguien, de una persona, pero se utilizan para cierto tipo de roles o podríamos decir de circunstancias o, o para cierto tipo de áreas específicas, ¿sí? Por ejemplo, a mí algún día me pusieron a dibujar ese test de la figura humana y fue muy curioso porque me dibujé y los brazos me los puse detrás de la espalda, ¿sí? Entonces la persona que identificó, el psicólogo que identificó, dijo que yo siempre trataba de esconder algo, que yo siempre trataba de esconder algo. ¿Y qué Entonces, esconde? ¿Y qué esconde? entonces uno empieza a analizarse, ¿cierto? Uno empieza a analizarse y entonces uno empieza a decir, ve en mi vida, quién sabe qué pasó. Entonces uno empieza a mirar su infancia y uno dice, sí, quizás A mí también me hicieron esa prueba, profe. algún dolor o algún traumatismo por el que uno haya pasado y uno trata de esconder ese dolor, quizás, ¿sí? ¿Y cómo te salió? Pues sé que me dieron el trabajo, pero no me dijeron, no me explicaron, pero lo de la, ¿Cómo se dibujó? no, porque no me tocaba dibujarme a mí mismo, me tocaba dibujar a una niña, o sea, una niña, género contrario, lo que dijo la profe. Ya me acuerdo que ese día, esa fue la única vez que yo he hecho una entrevista psicotécnica, que me tocó hacer, la que vimos hace 8 días, que lo de los punticos, que para hacer los edificios, la flechita y todo eso. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que en el puntico del medio hice como una espiral, me acuerdo bien. Hice unos edificios y creo que hice una casa en uno de los punticos. Y en el de la niña me colocaron a hacer, no, sí, que dibujaron a una niña ambientado como en un paisaje y como que le contaron una historia, pero no me acuerdo de la historia que le conté. Yo solamente sé que yo puse, esa niña era más deprimente, la puse con sombrilla, lloviendo. Ah, bueno, pero esa es otra. Recuerden que esa es otra, nos quedan 10 minuticos, bien, y se nos va el tiempo rápido. Esa es otra que se llama el test bajo la lluvia, también tiene que ver. Entonces, Ah, esa, ¿cómo era? Eso queda, profe, ¿qué va? ¿Qué va? bueno, les voy a mostrar, acá estamos viendo algunos dibujitos de lo que es el test de la figura humana, ¿cierto? Ahí se analizan psicológicamente muchos aspectos. Si tiene cuello, por ejemplo, no sé si ven acá un poquito, si tiene cuello, si tiene cabello, qué figura es, si es un hombre o una mujer, ¿sí? Si los rasgos están bien definidos, los rasgos como sus orejas, sus ojos, sus cejas, su nariz, su boca, si tiene brazos, cómo son sus extremidades. También nos muestra, por ejemplo, si hacen las líneas o los trazos continuos o discontinuos. Eso también se analiza en psicología. ¿Sí? Si Profe, miden, sí. ¿y los brazos cuando van en los bolsillos? Bueno, eso tiene un significado especial. Porque yo siempre he Tiene hecho mucha plata. en la adolescencia, yo en la adolescencia
en la adolescencia siempre que dibujaba algo así, o está en el colegio y dibujaba de pronto, no sé, uno que muchacho dibuja muchas cositas, siempre dibujaba con las manos en los bolsillos, Ujú, así, claro. todo lámpara. Ujú. Bien, todo tiene que ver. Y el otro Fuera que es, no tenía. Era tacaño, yo que debe estar. bueno, y el otro es el test bajo la lluvia. Acá se lo definimos rápido. Entonces, la gente dibuja mucho, por ejemplo, muchos dibujan el test de la persona bajo la lluvia, entonces muchos dibujan una persona entonces sin sombrilla, por ejemplo, otros dibujan que la lluvia no le cae, otros que sí se siguen mojando, otros dibujan que se están mojando los pies, otros los dibujan que no tienen un piso fijo, sino que están en el aire, y todo eso se analiza en psicología, todo eso, ¿sí? Entonces, esos son test Pero como, ¿cómo se llaman? ¿Proyectivos o psicométricos? proyectivos. Muy bien, Proyectivos. proyectivos, ¿sí? Son muy importantes a la hora de definir esa parte de la personalidad para roles como ocupacionales, ¿sí? Roles ocupacionales. Sin embargo, los test que nos generan más fiabilidad o confiabilidad y validez son ya los psicométricos, que tienen pues medidas estandarizadas, que se miden bajo unos rangos y unas escalas, ¿sí? ¿Qué me preguntaban ahorita? ¿Qué me decían? ¿De qué era? Ah, profe, lo de las manos en el bolsillo. Ah, bueno, le tengo esa tareita para la próxima. Era de tacañel. Me hizo acordar de Profe, ¿y una los que hacen canción. en el ejército? ¿Cuáles son los que hacen en el ejército? En el ejército son más que todo abstractas, son como, no sé, ¿cómo le explicaré? Es que ya no Como recuerdo. yo nunca estaba en el ejército, pues no sé. No, pero pues es que normalmente son como, ¿cómo le explico yo? Son como preguntas como de múltiple respuesta que viene con, no Con sé, que dibujos. razonamiento abstracto y todo ese tema. Ah, sí, Eso, eso lo hacen mucho para mirar también su parte lógica, la parte lógica matemática y los tipos de inteligencia de acuerdo a Garner o inteligencias múltiples. Lo miden también para mirar dónde encasillan a una persona también, por ejemplo, en qué rol, si lo ponen en el pelotón, ahí adelante, o lo ponen de centinela, o bueno, o lo ponen en la es que, cocina, a lavar baños, sí, porque es que es regalado, pues a María, eso, cualquier lado regalado. lo ponen, ¿no? Exactamente. Bueno, muchachos, entonces vamos llegando aquí al final de la reunión, de la capacitación. Espero pues que hayan quedado los conceptos bien claros para todos. Mm, son temas muy interesantes, la verdad es que son apasionantes, porque siempre nos permiten, ay, se nos fue, Daddy, siempre nos permiten conocer un poco más de cosas que quizás nosotros sabíamos, pero desconocíamos sus orígenes. Entonces, pues ahí está. Ahorita les amplío de qué se va a tratar la clase para que mañana vengamos con un conocimiento previo, bien adelantaditos y me descrecen, porque yo siempre llego con amnesia cuando entramos a clase, ¿sí? Profe, a ver si nos ayuda pues ahí con los truquitos para los psicólogos cuando uno va a ir a pedir así la hojita de vida. Bueno, en estos Sí. 5 minutos, en estos 5 minutos les tengo un tip muy interesante. A Si les, ver, pues, si les preguntan cuál es su mayor defecto, ojo David, no vaya a responder. ¿Cuál es su mayor ¿No? defecto? No, todavía no. ¿Ustedes qué responderían? A ver, Juliet y Fabián. Hmm, un defecto, ser muy sensible. Ser muy sensible. ¿Ese sería tu peor defecto? ¿Y cómo crees tú que Sí, yo afectaría eso en el entorno laboral? en el entorno laboral, a ver, yo pienso, Fabi. es que no, nunca he estado así en una entrevista ni nada de eso. ¿No? Mm, Por eso la profe nos va a entrenar. La profe Los voy nos va a a- entrenar. yo sí los voy a entrenar. Les voy a poner el 16 PF, 187 preguntas. Muy Ah, bien. muy ah, no chévere. más. Sí, se los comparto. Sí, Claro. sí. Yo lo tengo. Ese es el que ponen en las pruebas, como pruebas psicotécnicas, para definir cuando una persona puede ser comercial o operativa, o más administrativa en una empresa.
Eso, Entonces, profe, eso, ayúdenos a estafar las empresas. Mándenos todo eso para que cuando uno llegue allá digan, este muchacho va a ser el gerente de esta empresa. Llega uno allá y, ay, Señor Jesús. pero ustedes qué creen, por ejemplo, yo ya estoy predispuesta a esas pruebas. Las he hecho tantas veces que yo ya sé qué responder antes de estudiar psicología, porque pues en diversas empresas donde estuve siempre me las colocaban a hacer pruebas psicotécnicas de toda una mañana, de 2, 3, 4 horas, donde uno ya aprende a identificar una respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya sé, y siempre pasaba, siempre, por ejemplo, en un filtro en el banco, cuando empecé en el Banco de Bogotá eran 750 personas y pasamos 5 y yo pasé Profe, pero 750 bueno, ¿cuál es su personas. mayor defecto, profe? Yo, Qué buena preguntando, pero, ¿quiere que le diga? epa, Bueno, entonces le no voy a respondo, ser yo, que no pero voy a ser falta yo. Fabián, pero falta Fabián por No, responder. Tu peor defecto. pues no sé, me gusta que soy como terco, me gusta por donde me meto la cabeza por ahí. Bueno, entonces si yo fuera una reclutadora de personal, yo le diría, pues a mí la terquedad no me sirve dentro del puesto, no lo contrato. Y una persona sensible, entonces podría ser una persona que se deja llevar mucho de sus emociones dentro de un puesto y si tiene entonces que atender público, no sería capaz de tomar una decisión asertiva, entonces no la contrato. Por ejemplo, David, ¿cuál Es que me va sería a su... decir a mí. A ver, Mi peor ahora defecto, sí. no tengo, no mentiras. Eh, profe, no, mi mayor defecto sería, yo necesito siempre, digamos, yo necesito estar motivado. Ujú, O sea, yo necesito estar motivado y necesito, digamos, ver resultados por parte de mis empleadores. ¿Qué pasa? Que si yo trabajo para alguien, me gusta que le metan la misma caña que yo le meto. O sea, entonces, si ujú, yo me mato por una empresa, entonces yo también espero que la empresa también me retribuya. ujú. Si la empresa a mí no me retribuye de la manera que yo diga, veo que crezco, que veo un crecimiento, entonces automáticamente yo me desmotivo. Muy Y bien, pero si lo que... si me desmotivo, créanme que no rindo para nada. O sea, no para no nada. lo contrato, chao. Son, re- O son sea, respuestas, ojo, es un- son respuestas que son para nosotros mismos, ojo, pero no es una ajá. respuesta que yo entonces pueda dar, Pepis, no es una respuesta que yo pueda dar a otras personas y menos a un jefe o a una persona a un psicólogo que me está haciendo una entrevista. No la podría Ahorita hacer. como poner a concursar el mismo puesto y se presente Fabián con uno. Ay, ay, ay. Ah, No, sabe Pero mucho de mí. mañana Sabe dice mucho el de mí. profesor Darío que, dice el profesor Darío que ser puntual también es un defecto. Ujú. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, mañana les doy la respuesta. Oiga, ¿por Muchísimas qué? ¿Por qué ser gracias. puntual es muy, por qué ser puntual? Me voy con la duda. No, no, ¿por qué ser puntual? Mañana les cuento para que estén ahí Joder, no. pendientes y No, sincronizados. volvamos a entrar. A la misma hora que Volvamos a entrar, no, volvamos a entrar. Chao. Un Profe, la abrazo. tertulia, no, profe. A la Profe, ¿y próxima. cuál es su defecto? Mañana les Profe, ¿y cuál es su cuento. defecto? No, ¿cuál que Mañana. mañana? No. No, ya se Vuelva y acabó. abramos, vuelva y abramos, vuelva y abramos. Chao. ¿Cómo que Muchas no, gracias. profe? Mañana les Esas cuento. son extras. Ah, no, Profe, esa no. profe sí es. Estas son extras, ya, 40 extras. Chao, muchachos. Dios los bendiga. Chao, Chao. gracias. Chao. Chao, Vemos. compañeros. Chao, gracias. Chao, Chao, Chao. profe. Chao, Fabi.